buenos días, hermanos. Buenos días. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. La iglesia se ve preciosa, hermosa, está llena. Amén. Gloria a Dios. Qué privilegio para nosotros el que ustedes hayan dejado sus hogares para venir en esta mañana a esta iglesia para congregarse acá, alabar a Dios, gozarnos acá con su palabra. Amén. Hermanos, el tema del sermón de esta mañana es la cura de un paralítico. ¿Qué les suena cuando dice paralítico? Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más. Quiero que se mantengan allí en Marcos, capítulo 2. Vamos a detenernos ahí, vamos a leer esos versículos. Ustedes lo van leyendo en la pantalla si quieren, pero yo lo voy a leer acá. Dice acá, entró Jesús, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿A dónde estaba? En casa. E inmediatamente se juntaron mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Quién predicaba la palabra? Jesús. Jesús. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por ¿cuántas personas? 4. Si vinieron 4 cargando un paralítico, eso significa que eran amigos del paralítico, porque nadie va a llevar un paralítico si no son amigos de él, ¿cierto? Notemos bien eso. Y como no podían entrar en el versículo 4, acercándose ¿a qué? A él, a causa de la multitud. Versículo 4. A ver, léalo, Virginia. Como no podían hacer. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué clase de techo sería ese? Yo me estaba cuestionando, ¿qué techo sería? ¿Sería un techo de paja? ¿O un techo de madera? ¿De zinc? ¿No había zinc? No, de cana. Posiblemente fuera de madera o de tejas. De palmas. Se usa, por ejemplo, en nuestros países del Caribe, que hay unas casitas que tienen un techo o de yagua, o de paja, o de un árbol, que da unas ramas. Ajá, que es bastante fresco. Me imagino que sería un techo de eso. El versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Bueno, noten bien ahí, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, que nunca faltaban en la reunión, los cuales cavilaban en sus corazones. Corazones se refiere a la mente, estaban murmurando, pensando mal. Le voy a decir más tarde por qué estaban pensando mal. Y el 7 dice, ¿por qué habla este así? Blasfema dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en esta tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos ellos. Hermano, ustedes se imaginan la cara de sorpresa. Ahí dice, todos se asombraron. A ver, se asombraron. Y glorificaron a Dios. Pero ¿por qué esto? Vamos a leer, hermanos,
en el espíritu de la profecía referente a esto con más detalle. A ver, Virginia, allí tú tienes marcado lo que vamos a leer. Acá arriba. A mí me gusta leer acá, hermano, porque se puede apreciar más. El paralítico se hallaba completamente desamparado y no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación. Entonces oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús. ¿Quién le contó? Los 4 amigos. Le contaron que otros tan pecaminosos e imposibilitados como él habían quedado sanos. Y dicho sea de paso, aquí estamos hablando del paralítico, pero Jesús sanaba los leprosos, que eran miles, y todos los ciegos, los cojos, los mudos, toda clase de enfermedad. Entonces nos quedamos acá, aún leprosos habían sido limpiados. Y los amigos que le referían estas cosas le animaban a creer que él también podía ser curado. ¿Quiénes le contaban esto? Los 4 amigos. Si lo pudieran llevar a Jesús, pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído su enfermedad. ¿Cómo había contraído la enfermedad? Era un mujeriego, era un enfermo. Él tenía mujeres, practicaba la lascivia y tuvo muchas enfermedades. Entre una de ellas era la sífilis. Era un pervertido. Por eso está ahora postrado en una cama. Temía que el médico puro no le tolerase en su presencia. Ese era el miedo de él. Sin embargo, no era tanto la curación física, hermanos, como el alivio de su carga de pecado lo que él deseaba. Él decía, si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir, según fuese la voluntad de Dios. El clamor del moribundo era, oh, si pudiera llegar a su presencia. No había tiempo que perder. Sus carnes macilentas, ¿saben qué significa macilentas? Estaban ya casi podridas. Mostraban ya rasgo de descomposición. Rogó a sus amigos le habían dicho antes, ahora él les ruega a sus amigos que le llevasen en su camilla hasta Jesús. Y con gusto ellos intentaron hacerlo, pero tan densa era la muchedumbre que se había congregado alrededor y en el interior de la casa en que Jesús estaba, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar a él, o siquiera llegar al alcance de su voz. Hay otra parte. Repetidas veces, los que transportaban al paralítico, repetidas veces, hermanos, trataron de abrir paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en derredor suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado durante tanto tiempo estaba tan cerca? Por su indicación, o sea, él mismo paralítico le dijo a sus amigos, súbanme al techo. Yo me imagino esa desesperación, súbanme por acá, porque por acá podemos abrir y quizás por ahí podamos ver a Jesús. Eso era lo que él estaba diciendo. Entonces, hermanos, el enfermo miraba, ¿dónde? Ahí. Por su indicación, sus amigos le llevaron al techo de la casa y abriendo un boquete en dicho techo, le bajaron a los pies de Jesús. Cuando bajaron a ese hombre por el techo, ustedes se imaginan la impresión que la gente llevó. ¿Quiénes estaban allí en ese momento? Ahí estaban la crema de Israel. Ahí estaban los espías. Los discípulos estaban alrededor. Estaban los mirones, estaban los curiosos, estaba todo el que pudiera estar allí. Y cuando ven que bajan a este hombre, oiga, qué peste. Sí, qué peste, hermano. El hombre apestaba. Y cuando bajan a ese hombre, yo me imagino a los demás, los más orgullosos y más finos. Qué peste, qué hombre es este. Sí. Entonces, y abriendo un boquete en dicho techo, le bajaron a los pies de Jesús. El discurso quedó interrumpido.
Jesús parece que paró. El Salvador miró al rostro entristecido y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. Comprendía el caso. Había traído a este espíritu perplejo y combatido por la duda. Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, Jesús le estaba hablando, hermano. Él no vino por casualidad. Fue Jesús que puso esa inquietud en él y Jesús le estaba hablando a su corazón. Ven para que sea sano. Ustedes no se imaginaban eso, pero así es. Ahí lo dice. Ahí lo dice. El Salvador había convencido su conciencia. Él estando en su casa, cuando se arrepintió de sus pecados, ya él estaba arrepentido y creyó en el poder de Jesús para sanarle. La misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Amén. Jesús había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de que Él era el único auxiliador del pecador y la había visto fortalecerse con cada esfuerzo hecho para llegar a donde estaba Él. Hermano, ¿qué es la parálisis? Parálisis es una enfermedad. Es una enfermedad. La parálisis es una enfermedad. ¿Tiene cura? Miren, yo le vengo a hablar de dos tipos de parálisis. Está la parálisis física o natural, como ustedes quieran llamar, y la espiritual. Amén. Cristo vino por las dos. Amén. Sanó tanto a los enfermos Pero mayor físicos por la espiritual. como los espirituales. Tengo 8 puntos aquí para discutir con ustedes. Los milagros registrados en la Biblia son apenas muestra de la gran cantidad de milagros que Jesús realizó en la tierra. La razón de su registro es porque cada uno de esos milagros nos deja una esperanza en particular o particular. Este es el caso de la cura del paralítico que acabamos de leer, hermanos. Ese es el caso. El propósito de este sermón es mostrar que la iglesia, o sea, ustedes. ¿Cuál es el propósito? Que la iglesia, ustedes y yo, ¿verdad? La iglesia de Dios es un pueblo llamado a clamar por los que no pueden clamar. Son los pies de los que no pueden caminar para interceder y buscar a aquellos que fueron paralizados por el pecado. Amén. Ahora vamos a hablar de la parálisis espiritual. Entonces, hermano, la parálisis espiritual tiene cura. Amén. ¿Saben que la parálisis física, yo diría, tiene A, B, C, D, F? Porque hay muchas clases de parálisis. Unos son paralizados por el pecado, de la enfermedad, otros son por un accidente, otros son por voluntad propia, por miedo. Gracias, hermano, por miedo. Miedo. Esa es la parálisis física, pero la parálisis espiritual es una. Es una, hermanos. Fíjense acá en el versículo de Marcos capítulo 2, leímos el primer versículo. ¿Lo tiene ahí, Virginia, otra vez? Se me olvidó, Virginia. Ok. Dice acá, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. O sea, hacía muchos días que no iba. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron, la que ustedes saben. Aquí la cosa es que Jesús estaba en casa. Esa era la casa de Jesús. Punto número 1. La expresión estaba en casa llama la atención porque no se refiere a Belén donde él nació, tampoco a Nazaret donde se crió. Estaba hablando de la ciudad de Capernaum, una pequeña ciudad que se supone que no fuera la casa de Jesús. Esa no era su casa, pero llegaba a aquella casa como si fuera su casa. Por el contexto podemos deducir que se trataba de la casa de la suegra de Pedro. Por tanto, era la casa de Pedro. Significa que Pedro vivía con su esposa y con su suegra, como hacemos Buena muchos. gente era Pedro. Mucha gente lo hace porque aman a su suegra y sus suegras son buenas. Hay suegras que no son buenas, que no se aguantan ni un minuto. Yo he visto ahí los chistes que dicen,
Si te portas mal, te voy a traer a mi suegra. La suegra viene y dice, voy a durar 2 años acá. Y se planta allí 2 años. Pero aquí la suegra de Pedro era buena. Jesús llegaba a esa casa como si fuera su casa real. Era la casa de Jesús. Qué privilegio. Era un privilegio. Hermanos, un preámbulo. Los hogares han sido invadidos por el enemigo y están siendo destruidos. La única manera de evitar la destrucción total es dar la bienvenida a Jesús cada día a nuestras casas, a nuestros hogares, para que Él sea el huésped de honor y nuestra única y segura protección. Y la gente puede decir, está en casa. Amén. Pero ¿saben una cosa? Jesús es bien dulce, amoroso, pero respetuoso. Él no se mete a su casa si usted no lo invita. Amén. Y también se ofende y se va fácilmente si usted se pone a hacer cosas que no están correctas delante de Él. Por ejemplo, usted tiene que decir, Señor, ven a mi casa, te invito, te ruego, Señor Jesús, que venga a través del Espíritu Santo, que cene conmigo, que desayune conmigo y que esté conmigo. O sea, cada uno de nosotros debe decir, esté conmigo en mi casa. De esa manera Jesús va a estar en su casa. Pero si usted se pone a ver películas semi-pornográficas, Con tristeza. dicho sea de paso, los canales de televisión, los famosos premium, y hasta los que no son premium, siempre están enseñando desnudo O insinuación. o insinuación. Inclusive los anuncios, los comerciales, son peores, porque mire, cuando yo recuerdo que yo estaba en la playa un día, siempre le cuento eso a mi esposa, con mi hijo chiquito, y había una muchacha desnuda de aquí para abajo, y yo pasé y miré, y a mí no me llamó la atención nada. ¿Por qué? Porque estaba exhibiendo todo. Pero cuando la mujer exhibe un poquito, ya uno dice, quiero ver más, ¿qué no te pasa? Que no enseña más, ¿cierto? Eso hace la televisión regular. Te enseña un poquito para que te quede con el deseo de ver. Entonces eso te lleva a querer ver más y vas a buscar más y buscar más hasta que estás mirando pornografía. ¿Cierto, hermanos? Entonces Jesús, en esos hogares no está su presencia. Punto número 2, hermanos. Muchos querían ver a Jesús. Muchos. El hecho de que muchos querían ver a Jesús no significaba necesariamente la garantía de su salvación. No basta la intención que tengamos. Es importante tomar una actitud, una decisión de acercarnos a Dios. Él tiene interés siempre en buscarnos a nosotros. Es su propio interés. Siempre cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Se escondió, pero Dios vino y llamó a Adán. Dios fue quien lo buscó y le dice a Adán, ¿dónde estás? Adán sabía que estaba en pecado y Adán se escondió. A veces nosotros nos escondemos porque estamos en pecado, pero el Señor siempre nos busca, usa un medio, a una persona para buscarnos a nosotros y traernos de vuelta hacia Él. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Eso está en Mateo 6, 33. Punto número 3. Condición del paralítico. ¿Cuál era la condición, hermano? Ya leímos. Ya ustedes vieron. Estaba enfermo por su propia causa. Estaba postrado. Que se estaba pudriendo vivo. Estaba pudriéndose vivo. Tanto por dentro como por fuera. Por dentro como por fuera. Y apestaba a... Sí, porque una persona que no se puede mover, pues si tiende a que le salgan la úlcera, depresión, y entonces pues pasa eso. Mira, yo en Nueva York, cuando me montaba en un elevador, y había una persona que estaba fuera de forma, apestaba, porque la piel se pegaba con la otra piel de él y no se podía... Es una cosa tremenda. Ahora imagínense este hombre postrado, sabrá Dios cuánto tiempo, en una camilla, que no se podía valer. En este caso los amigos vinieron y lo auxiliaron y lo trajeron a Jesucristo. Si hubiese sido en este tiempo, hermanos, tuvieran máscara por acá cuando decían, de la peste que tenía el hombre. Entonces el paralítico no puede mover su cuerpo en forma voluntaria. El paralítico perdió esa facultad. Asimismo, el pecado. Noten que estamos hablando de 2 tipos de parálisis. Una es la parálisis física y la otra es espiritual. Les repito, el paralítico no puede mover su cuerpo en forma voluntaria. Perdió esa facultad.
Asimismo, el paralítico espiritual ha perdido sus facultades. El paralítico espiritual no puede orar. Está paralizado espiritualmente. No puede leer la Biblia. No puede cantar. Mucho menos puede venir a la iglesia el paralítico espiritual. Se necesitan amigos. Amén. Que lleven a ese paralítico espiritual y lo levanten y lo traigan a la iglesia. Ese es el trabajo de nosotros, que debemos actuar como esos 4 amigos de este paralítico. Hoy existen miles de paralíticos espirituales que ni claman, ni conocen del mensaje, ni oyen el mensaje. ¿Y de quién es el trabajo? Para ir a auxiliar a estos paralíticos que están en el mundo. Paralíticos espirituales. ¿De quién es el trabajo, hermanos? Nosotros. De nosotros. Casi no lo escuché. ¿De quién? Nosotros. Hermanos, tenemos que pensar. Hoy, hace un rato cantamos un himno que dice: nunca te rindas, Cristo ya viene. La gente se va a perder, hermanos. La gente se está perdiendo afuera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir indolentes? Porque yo tengo que descansar. Yo trabajé la semana entera. Estoy cansado. Ay, yo tengo sueño. Mientras tanto, los paralíticos se están perdiendo en la calle. No, porque no podemos predicar, porque no hay manera de predicar. Eso es lo que dicen algunos. El punto número 4. El trabajo de los verdaderos amigos. ¿Qué hicieron los amigos del paralítico? No fue fácil, hermano. Cargar un hombre apestoso y pesado, me imagino, porque los huesos pesan. Los huesos pesan. Y sabrá Dios cuántos años tenía. Yo recuerdo cuando tenía 14 años, yo fui a buscar a mi abuela con mi mamá a un pueblo llamado María Trinidad Sánchez. Y yo tenía 14 y yo estaba un poquito fuertecito, jovencito y galancito, ¿no? Yo dije, mi abuela yo la cojo y la levanto. Pues yo estaba levantando pesas, yo estaba fuertecito. Oye, cuando yo me eché a aquella viejita, era puro piel y hueso, casi me caigo. Entonces yo tenía que mostrar que tenía fuerza. Y iba adentro de un bus. Ahora imagínense cómo llevaban a este paralítico, hermanos. Estos 4 amigos. Hermanos, ¿saben una cosa? Dios abre puertas donde no hay. Amén. Amén. Él abre Amén. posibilidades donde no existen. Sí, Señor. Tenemos que tener eso en cuenta. Los ojos humanos no pueden ver las oportunidades y las salidas a las grandes necesidades humanas. En la visión divina sí hay siempre una salida. Nunca digan, no podemos ir a predicar a tal lugar, porque no se puede predicar en ese lugar porque está prohibido. Hay un letrero que dice no soliciting, o hay perros, o las personas son odiosas, o está cerrado con candado. No se puede predicar. Vamos mejor a dormir. Hermanos, tenemos que actuar como una comunidad dispuesta a trabajar para el Señor. Amén. Dispuesta, hermano. Amén. Donde espiritualmente, donde sea imposible llegar, porque la multitud no permite que usted llegue. Las puertas están cerradas. Hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron los 4 amigos? Por orden del paralítico, abrieron el techo, pues espiritualmente, no de una manera literal, pero espiritualmente tenemos que hacer lo mismo. Allá afuera están los paralíticos espirituales, tenemos que cargarlo, pero para llegar a ellos tenemos que abrir puertas, subir al techo y bajarlo a los pies de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, somos los pies. Ahora mismo en la tierra, Cristo no tiene otros pies que los de ustedes y los míos. Amén. Él no tiene otra mano que la suya y las mías. Amén. Él no tiene otros discípulos que ustedes y yo. Porque todos los discípulos de Cristo ya murieron. Los discípulos originales que estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Ahora estamos nosotros. No hay más nadie. Los ángeles quieren venir y dar el mensaje.
Pero a ellos le dicen, no, a ustedes no les toca dar este mensaje. Este mensaje es para Los salvados, ya. nosotros los humanos. Y tenemos que dar cuenta a Dios, hermanos. La gran comisión que nos encomendó. Es la gran comisión. ¿Ustedes creen que Jesús tiene autoridad para pedir, para perdonar? Amén. Recuérdense que el paralítico, estando en su casa, ya Jesús estaba obrando en él desde el lugar donde él estaba. No se sabe qué distancia, porque aquí no se registra. Y Jesús estaba obrando en el paralítico. De igual manera, nosotros, cuando vayamos a hacer la obra del Señor, oremos, que el Señor va a hacer su obra. Amén. Si usted está pensando en una persona que tiene que predicarle y llevarle el mensaje, ore por esa persona, pero no Amén. ore una vez, ore detenidamente. Amén. Porque el Señor va a hacer la obra, el Señor va a estar hablando en el corazón de esa persona. El Espíritu Santo hace su trabajo. Usted y yo tenemos que hacer nuestro trabajo. Intercedor. El trabajo del Espíritu yo no lo puedo hacer. El Espíritu Santo no va a hacer mi trabajo. Eso está claro. Ustedes tienen que hacer su trabajo. Yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces Jesús tiene poder para perdonar pecados. ¿Saben que ese capítulo que leímos hace un rato, yo lo leí y es tremendo? Miren, ese paralítico se encontró con los dirigentes judíos de la iglesia que estaban ahí presentes para acusar a Jesucristo. Les conté que quienes estaban ahí, estaban hasta los chismosos. Pero esos judíos, dirigentes de la iglesia, ancianos de la iglesia, se encontraron frente a frente al paralítico y le dijeron, mira, tú no eres nadie. Dios no te va a perdonar porque tú eres un pecador corrupto y tú no te mereces la salvación de Dios. Por lo tanto, tú estás perdido. Ellos le dijeron todo eso a ese paralítico. Y cuando Jesús lo está sanando, enfrente de ellos, se miraban uno al otro. Por eso dijeron, ¿quién es este que puede perdonar pecado? ¿Quién se cree él que es? ¿No es acaso el hijo del carpintero? Y que no se sabe si es del carpintero, ellos decían, porque ella salió embarazada y no se sabe de quién es ella. Pero ¿quién se cree él para decir tus pecados te son perdonados? Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil para decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. A este le digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Hermano, cuando a ese hombre le dijeron eso, inmediatamente se sanó físicamente y espiritualmente. Ya estaba arrepentido y ahora siente el perdón de Dios en su corazón, en su vida, en su cuerpo. Y el hombre estaba tan feliz que no se reía. El hombre estaba tan feliz que no enseñaba los dientes, porque ahí estaban los que lo habían dicho que tú no podías ser perdonado. Tú no te mereces la salvación. Dios no te va a perdonar. Y él lo miraba y miraba a Cristo y estaba tan